¿Y si te dijera que sin este ingrediente secreto, tu ajo nunca dará una cosecha verdaderamente espectacular? Muchos cometen el mismo error al plantar, y no me refiero ni al riego ni a la variedad. Hoy vamos a desvelar el secreto de una preparación del suelo ideal, que convertirá tus bancales en una verdadera fábrica de ajos. ¿Estás listo para descubrir lo que tan solo 1 gramo de esta sustancia puede hacer por tu cosecha? Cada jardinero sueña con ajos grandes, jugosos, que se puedan almacenar durante todo el invierno. Pero a menudo, la realidad está lejos de ese ideal. Las cabezas salen pequeñas, los tallos son débiles, y la cosecha en general no es muy alentadora. Muchos creen que basta con simplemente plantar los dientes de ajo en la tierra. Pero el suelo no es solo un sustrato. Es un organismo vivo que necesita una nutrición adecuada, especialmente antes de acoger un cultivo tan exigente como el ajo. A ver, aclaremos esto desde el inicio. ¿Cuál es el error principal que muchos cometen al plantar ajo? Parece sencillo, ¿verdad? Simplemente haces un hoyo, introduces un diente, lo cubres con tierra, y listo. Pero, precisamente en esa aparente sencillez reside la trampa. El primer y más extendido error es el completo descuido de la preparación del suelo. Sí, lo has oído bien. Muchos jardineros se limitan a plantar el ajo en la misma tierra que quedó de otros cultivos, o, en el mejor de los casos, simplemente la cavan sin preocuparse por su composición o los nutrientes que contiene. Y esto es un error fundamental. Imagina que envías a un niño a la escuela sin desayunar. ¿Crees que podrá estudiar bien, estar activo y saludable? Lo dudo. Pues lo mismo ocurre con el ajo. Para él, la tierra es la fuente de nutrición durante todo su ciclo de crecimiento. Si el suelo está vacío, agotado por cultivos anteriores, ¿de dónde sacará el ajo la energía para formar una cabeza grande y jugosa? ¿Luchará por sobrevivir, consumiendo sus últimas reservas? Y al final, dará una cosecha pequeña, de aspecto pobre y, para colmo, que se conservará mal. Muchos piensan, bueno, yo aplico estiércol o compost, eso es suficiente. Y esto también puede ser un error. Claro, la materia orgánica es beneficiosa, pero no siempre garantiza una nutrición equilibrada. Por ejemplo, el estiércol fresco puede dañar el ajo, provocando pudrición o atrayendo plagas. Y un compost bien descompuesto, aunque mejora la estructura del suelo, a menudo no contiene todos los micronutrientes esenciales en las proporciones adecuadas. El ajo, además del nitrógeno para el desarrollo de sus hojas, necesita vitalmente fósforo para el desarrollo de su sistema radicular y la formación del bulbo, así como potasio para su inmunidad y para mejorar sus cualidades gustativas. Sin estos elementos, y sin una serie de micronutrientes como el boro, el cobre o el zinc, el ajo simplemente no podrá desarrollar todo su potencial. Tendrá un aspecto pálido y débil, y las cabezas serán pequeñas, incluso si riegas y deshiervas tus bancales con regularidad. Por eso, el error clave es subestimar un enfoque integral para la nutrición del suelo. No basta con cavar o simplemente añadir algo. Se necesita una receta o un aporte nutricional específico y equilibrado que le dé al ajo un comienzo ideal y lo mantenga durante toda la temporada. ¿Y cuál es esa receta de la que hablamos? De eso hablaremos un poco más adelante. Entonces, si simplemente remover la tierra y añadir un poco de materia orgánica no es suficiente, ¿cuál es ese ingrediente secreto? Muchos jardineros siguen anclados en prácticas anticuadas, esperando un milagro. Pueden pasar años sin obtener una buena cosecha de ajo y achacarlo al mal tiempo, o a una variedad poco afortunada. Pero, ¿y si les digo que la causa es mucho más sencilla y está justo bajo sus pies? El secreto no reside en una varita mágica, sino en un enfoque científico de la nutrición vegetal. Llegamos al mito número 1. Basta con remover la tierra y añadir un poco de estiércol. Este es, probablemente, el error más común. Imaginen, se preparan para un maratón. ¿Acaso comerían solo pan o solo carne? Su organismo necesita una dieta equilibrada,
rica en vitaminas, minerales, proteínas, grasas e hidratos de carbono. Lo mismo ocurre con el ajo. El estiércol, sin duda, es beneficioso. Mejora la estructura del suelo, aporta nitrógeno. Pero no es una panacea. A menudo, carece de fósforo y potasio, nutrientes cruciales precisamente para la formación de una cabeza de ajo grande y densa. Además, como ya hemos mencionado, el estiércol fresco puede ser peligroso para el ajo, quemando las raíces o convirtiéndose en un foco de enfermedades y plagas. Entonces, ¿qué hacer? Desmontemos este mito de una vez por todas. El ajo no necesita simplemente comida, sino una dieta equilibrada. Necesita un complejo de nutrientes que actúe durante todo el periodo de vegetación. Es como una batería de larga duración que libera energía de forma gradual. Sin una nutrición tan equilibrada, el ajo no podrá formar un sistema radicular potente, que es la base para obtener cabezas grandes. Gastará energía buscando los elementos que le faltan, en lugar de crecer. Imaginen que intentan construir una casa sólida, pero les faltan ladrillos o cemento. El resultado será algo endeble e inestable. Lo mismo ocurre con el ajo si el suelo no está preparado de forma correcta y completa. No necesitamos solo material de construcción, sino un kit cuidadosamente seleccionado para edificar una cosecha abundante. Y aquí es donde entra en juego nuestro componente secreto. Entonces, ya sabemos que los fertilizantes orgánicos, como el estiércol o el compost, pueden no ser suficientes por sí solos. El ajo necesita algo más, algo equilibrado y de efecto prolongado. Y aquí es donde muchos jardineros se preguntan, ¿cuál es ese secreto que promete tales maravillas? La respuesta reside en comprender las necesidades de la propia planta. El ajo es un cultivo que forma un bulbo grande bajo tierra. Y para la formación de ese bulbo, así como para una fuerte inmunidad y un buen almacenamiento, necesita vitalmente dos elementos: fósforo y potasio. El nitrógeno es importante para la masa verde, pero sin suficiente fósforo y potasio, la cabeza simplemente no se formará adecuadamente. Imagina que estás construyendo una casa. El nitrógeno son las paredes, y el fósforo y el potasio son los cimientos y el techo. Sin cimientos sólidos y un techo fiable, ni siquiera las paredes más bonitas harán que la casa sea estable. Pero eso no es todo. Además de los elementos principales, nitrógeno, fósforo, potasio, NPK, los microelementos son cruciales para el ajo. Boro, cobre, zinc, manganeso, estos héroes silenciosos, juegan un papel enorme en el metabolismo, la fotosíntesis y la protección contra enfermedades. Son precisamente ellos los responsables de que el ajo no solo sea grande, sino también sabroso, aromático, y se conserve por mucho tiempo, sin pudrirse ni secarse. Y aquí llegamos a lo más interesante. ¿Cómo combinar todos estos elementos en las proporciones adecuadas para no sobrefertilizar ni subfertilizar la planta? Porque el exceso de un elemento puede provocar la deficiencia de otro. Precisamente para esto existe un componente sorprendente que muchos hortelanos ignoran o no utilizan correctamente. Este asegura una liberación lenta y uniforme de todas las sustancias necesarias. No se trata de una química compleja, sino de una solución probada y eficaz. El uso de este componente no es solo aplicar un fertilizante, es una inversión en la salud de tu suelo y, en consecuencia, en tu futura cosecha. Se convierte en la clave que desbloquea el potencial de cada diente de ajo, permitiéndole crecer hasta tamaños impresionantes, y convertirse en el verdadero adorno de tu mesa. Y bien, ¿cuál es ese componente increíble que hemos guardado con tanto celo? No es un remedio casero ni un aditivo exótico. De hecho, es una solución cuya eficacia ha sido probada con el tiempo, y que solo requiere una aplicación correcta. Se trata de un fertilizante mineral complejo, de liberación prolongada, diseñado específicamente para cultivos de bulbo. No es un fertilizante universal cualquiera, sino una fórmula con una proporción óptima de nitrógeno,
fósforo y potasio, NPK, específica para el ajo, y que además contiene un completo set de micronutrientes. ¿Por qué optar por este, y no por un fertilizante convencional como la azofosca o nitroamofosca? La clave reside en su acción prolongada. Imagina, siembras el ajo en otoño o primavera, y este necesita nutrición durante muchos meses. Si aplicas un fertilizante soluble y convencional, las lluvias lo arrastrarán o se lixiviará profundamente en el suelo en cuestión de semanas. El ajo recibirá un aporte de nutrientes potente, pero muy breve, y después quedará desprovisto de soporte nutricional. Un fertilizante complejo de liberación prolongada funciona de otra manera. Contiene gránulos que se disuelven lenta y gradualmente en el suelo, liberando nutrientes en pequeñas porciones durante todo el período vegetativo. Esto le asegura al ajo una nutrición constante y uniforme, como un goteo intravenoso que sostiene a un paciente. No hay picos repentinos ni deficiencias. El ajo recibe exactamente lo que necesita, cuando lo necesita. Y lo más interesante, tan solo 1 gramo de este fertilizante por hoyo de siembra es capaz de obrar maravillas. No es una exageración, sino un enfoque científicamente probado. Excederse con los fertilizantes es tan perjudicial como quedarse corto. Un exceso puede llevar a la quemadura de las raíces, a la acumulación de nitratos en el cultivo, o a una estimulación del crecimiento foliar en detrimento de la formación del bulbo. Sin embargo, la dosificación precisa, literalmente 1 gramo, asegura un equilibrio ideal. Imagina. Es como una receta de cocina precisa, donde cada ingrediente es crucial. Este enfoque garantiza que tu ajo recibirá una nutrición completa y equilibrada, desde el momento de la siembra hasta la cosecha. Esta es la mejor preparación del suelo, que transformará tus modestos bancales en una verdadera fábrica de ajos grandes, sanos e increíblemente sabrosos. Y esto es solo el principio. Así que, lo tenemos claro. Un fertilizante complejo especial de liberación lenta es nuestro principal aliado. Pero, ¿por qué es tan importante este enfoque y cómo influye en el crecimiento del ajo? Profundicemos en su mecanismo de acción. Comprender cómo funciona este combustible para tu ajo te ayudará a conseguir los mejores resultados. Imagina que el suelo es una despensa. Nuestra tarea no es simplemente llenarla hasta el tope, sino organizar todo meticulosamente para que el ajo pueda tomar lo que necesita en el momento adecuado. La particularidad de los fertilizantes complejos es que no solo contienen los 3 elementos principales, nitrógeno, fósforo, potasio, sino también microelementos esenciales. Y la liberación lenta significa que estos nutrientes no se liberan de golpe, sino que llegan de forma progresiva. Esto es crucial. El ajo es un cultivo con un periodo de vegetación bastante largo. Necesita diferentes elementos en distintas fases de su desarrollo. Al inicio del crecimiento, cuando se forma el sistema radicular y hay un desarrollo activo de la masa verde, necesita más nitrógeno y fósforo. Pero cuando llega el momento de que la cabeza se desarrolle y engorde, el potasio y el fósforo pasan a un primer plano. Si se aplican todos los nutrientes a la vez, o bien se lavarán rápidamente con las lluvias, o se volverán inaccesibles para la planta, o causarán una sobrealimentación en una etapa y deficiencia en otra. La liberación lenta de nutrientes resuelve este problema. Los gránulos del fertilizante funcionan como microcápsulas del tiempo. Liberan gradualmente los elementos en la solución del suelo, manteniendo un nivel de nutrición estable. Esto garantiza que el ajo no sufrirá estrés por falta de nutrientes en ninguna etapa de su desarrollo. Desde un pequeño diente hasta una cabeza grande y madura. Cada etapa estará provista de todo lo necesario. Mypobat, una nutrición tan estable y equilibrada, estimula directamente el desarrollo de un sistema radicular potente. Y es que unas raíces fuertes son la base de la futura cosecha. Imagina. Cuanto más potentes sean las raíces, más nutrientes y agua podrá extraer la planta del suelo. Es como un sistema de fontanería bien desarrollado.
capaz de abastecer de agua a toda una casa. Raíces débiles significan ajos débiles, cabezas pequeñas y poca resistencia a sequías y enfermedades. Unas raíces fuertes son la clave para que el ajo crezca activamente, forme dientes grandes y acumule sustancias beneficiosas, haciéndolo sabroso y aromático. Y esta es una de las principales ventajas de nuestro método. Sin duda, un sistema radicular potente es una ventaja innegable que le proporciona a nuestro ajo un comienzo ideal. Pero los beneficios de una nutrición equilibrada y una fertilización de liberación lenta van mucho más allá. No solo unas raíces fuertes son la clave para obtener cabezas de ajo grandes, sino que también influyen en un complejo de otros factores importantes que afectan la calidad y la cantidad de la cosecha. En primer lugar, este tipo de fertilización completa aumenta significativamente la resistencia del ajo a las enfermedades. Imagínese, un organismo bien alimentado y fuerte resiste las infecciones mucho mejor que uno debilitado y hambriento. Lo mismo ocurre con las plantas. Cuando el ajo recibe todos los micro y macroelementos necesarios, sus paredes celulares se vuelven más fuertes. Su sistema inmunológico se activa y resiste mucho mejor las enfermedades fúngicas, como la fusariosis, la podredumbre blanca o el mildiu velloso. Esto significa que usted invierte menos tiempo y recursos en protección química, y su cosecha se mantiene sana y ecológica. Pero eso no es todo. Uno de los efectos secundarios más agradables de una correcta preparación del suelo es la mejora de las cualidades gustativas del ajo. ¿Ha notado alguna vez que el ajo de diferentes orígenes puede variar mucho en picor, aroma e intensidad de sabor? A menudo, esto está directamente relacionado con las condiciones en las que creció. Una nutrición equilibrada, especialmente una cantidad suficiente de potasio y microelementos, contribuye a la acumulación de aceites esenciales y a lisina, esos compuestos que le confieren al ajo su sabor picante y aroma inconfundibles, así como sus propiedades medicinales. Su ajo no solo será grande, sino también verdaderamente aromático y potente, ideal para cualquier obra maestra culinaria. Y finalmente, otro aspecto de vital importancia que muchos suelen olvidar: la vida útil de la cosecha. ¿De qué sirve una cosecha abundante si empieza a estropearse a los pocos meses? Una nutrición equilibrada, especialmente la fosfórico-potásica, fortalece las paredes celulares del bulbo, haciéndolo más denso y duradero. El ajo cultivado en un suelo bien preparado tiene escamas más gruesas, soporta mejor el almacenamiento y es menos propenso a la pudrición y al secado. Usted podrá disfrutar de su cosecha durante mucho más tiempo, sin preocuparse de que se estropee. ¿No es este el sueño de todo jardinero? Así pues, vemos que un adecuado enriquecimiento del suelo es la clave para un ajo no solo grande, sino también sano, sabroso y de larga conservación. Sin embargo, todos estos beneficios pueden perderse si no se respeta una regla de oro: la dosificación correcta. Recuerde que este no es un caso donde cuanto más, mejor. Al contrario, el exceso de fertilizantes puede ser tan perjudicial como su deficiencia. La dosis adecuada es la clave del éxito, no una invitación a experimentar. Como ya mencionamos, solo 1 gramo de fertilizante complejo específico por hoyo de siembra es la cantidad óptima. ¿Por qué es tan crucial? El exceso de nitrógeno, por ejemplo, puede provocar un crecimiento desmedido de la parte foliar en detrimento de la formación del bulbo, retrasando la maduración e incluso disminuyendo su capacidad de conservación. El ajo echará más hoja que cabeza. El exceso de fósforo o potasio, aunque menos común, también puede desequilibrar la nutrición, dificultando la asimilación de otros elementos importantes como el zinc o el hierro. Además, una cantidad excesiva de fertilizantes minerales puede conducir a la salinización del suelo. Esto afecta negativamente su estructura, la actividad de microorganismos beneficiosos y, en última instancia, la salud de la planta misma. Las raíces del ajo pueden sufrir una quemadura química,
lo que ralentizará el crecimiento o incluso causará la muerte de la planta. Por si fuera poco, la aplicación incorrecta y excesiva de fertilizantes conlleva el riesgo de acumulación de nitratos en la cosecha, haciendo que el ajo sea menos saludable e incluso peligroso para el consumo. Por ello, siga siempre las recomendaciones del fabricante del fertilizante y nuestros consejos. 1 gramo por hoyo es una dosis probada y efectiva. Es mejor quedarse corto que excederse. En caso de duda, siempre se puede realizar un análisis de suelo para saber exactamente qué le falta. Pero para la mayoría de los aficionados a la huerta que no tienen la posibilidad de realizar análisis de laboratorio, seguir la dosificación recomendada es la solución óptima y segura. Recuerde, la precisión y la moderación son sus mejores aliadas en esta tarea. La aplicación de este método cambiará radicalmente su percepción sobre el cultivo de ajo. Verá que incluso en una parcela pequeña se puede obtener una cosecha impresionante, que le deleitará con su tamaño, sabor y capacidad de conservación a largo plazo. Pruebe este enfoque y notará la diferencia ya esta temporada. Su ajo crecerá de forma agradecida y no se arrepentirá del esfuerzo invertido. Hoy descubrimos que, sin una preparación adecuada del suelo y sin este abono integral, todo tu esfuerzo podría irse al traste. Tan solo 1 gramo de este producto milagroso puede obrar maravillas, transformando una simple cama de cultivo en una fuente de abundancia. No es simplemente un fertilizante. Es una inversión inteligente en tu futuro ajo, que será increíblemente grande, delicioso, y se conservará por mucho más tiempo del que podrías imaginar. Recuerda, una nutrición adecuada del suelo es la base de una cosecha abundante. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo y útil consejo. ¿Y tú? ¿Cómo preparas la tierra para plantar ajo? Comparte tus secretos en los comentarios.